Capítulo 3. Hasta las rodillas en la devastación, ya sabes, considerando todo, este lugar era bastante relajante. Sin embargo, tenía la sensación de que la mayoría de la gente, léase, gente normal, no estaría realmente de acuerdo conmigo. Me aferré a una red, brillaba como cristal, los espacios entre ellos mostraban varios lugares y personas posiblemente a lo largo del tiempo y el espacio. Mis ojos no se detuvieron en las vistas que tenía ante mí, sino que estaban paralizados en la otra entidad que se aferraba a la masa cósmica de redes que me rodeaban. No pude distinguir su tamaño, podría ser tan grande como un continente o gigantesco como un planeta. Pero lo vi y él me vio. Por más pequeño que fuera en comparación, todavía me prestaba atención. La araña, brillando intensamente en su forma de color blanco puro, me miró, sus muchos ojos, caleidoscópicos en la forma en que cambiaban los colores, todos enfocados en mí. Sentí que lo sabía, que podía confiar en ello. Una parte más inteligente de mí tomó esto con cautela. Tótem, la carga, la maldición, puesta sobre ti no es la que yo quería. El trono y sus semejantes te condenarán como si fueras presa. Pero no eres de mí, no eres presa, las cosas no son como deberían ser, más de lo que te darás cuenta, Tótem, querrás pelear, defender, espero esto, y no cambiaré eso. Eso es lo que eres. Entonces, mientras Alaya te arruina como maestro de su ejército de muertos. Te bendeciré, como lo hice antes, con el otro que sobrevivió al tumulto levantado. Las arañas, de diferentes tamaños, treparon por la red y se acercaron a mí. La parte lagarto de mi mente me dijo que debía correr, pero algo más me dijo que estaba bien. Tótem, te concederé el veneno para golpear a tus enemigos. La primera ola vino sobre mí. Tótem, les concederé el anonimato para confundirlos. Clavaron sus colmillos en mi piel. No lo olvides como lo hago yo cuando recuerdo lo que ha ocurrido. Vinieron más y dejé que sucediera. Tienes una responsabilidad ante este mundo de desequilibrio. No sentí ningún dolor cuando me mordieron. Recuerde temer la llegada del gran devorador, la primera oscuridad. La horda de arácnidos me envolvió por completo. Porque lo abandonará todo con el caos que causará. Sentí que el veneno que me estaban dando entró en mis venas. No dejes que los cadáveres de Alaya te debiliten, déjales saber tu nombre. Hágales saber que usted es el depredador. Hazles saber que tú eres la araña. La luz que había adelantado a Peter Parker se apagó y el joven tuvo que aterrizar con baches. El viento pasó a su lado durante apenas unos segundos y golpeó el suelo con fuerza, dejando apenas un cráter a su paso. ¡Ay! Él murmuró. El lado positivo, mis dolores de cabeza desaparecieron. Pequeños milagros y todo eso. Yai, se levantó del suelo ceniciento, habiendo aterrizado en lo que podría haber sido, solía haber sido, un parque sereno en un momento. Se partió el cuello, se estiró con fuerza y se partió las extremidades y la espalda. La camisa de vestir se había ensuciado por la caída, a Peter no le importaba nada mientras el mundo ante sus ojos le hacía detenerse. Los rascacielos se derrumbaron, el suelo se partió, ascendió y descendió como la corteza terrestre superponiéndose unas a otras. Un furioso infierno ardía por todas partes, como si el fuego se hubiera convertido en las venas mismas de la ciudad. Y alrededor de Pedro, estaban las formas de piedra petrificadas y ennegrecidas que, esperaba a Dios no tener razón, solían ser personas. Atrapado en sus momentos finales como si estuviera en las secuelas de Pompeya. No había ningún peligro a su alrededor, pero las vistas, los sonidos del fuego y el olor corrupto de todo eso hicieron que el moreno se ahogara. Dios, ¿qué diablos pasó? Primero estaba en un edificio que se derrumbaba, listo para enfrentar el hecho de que probablemente sería descubierto post-mortem como Spider-Man, ahora estaba en medio de un infierno apocalíptico. La repugnante calma del caos le disgustaba y se preguntaba. ¿Dónde diablos estaban los Vengadores? ¿Dónde diablos estaba el Capitán? Hombre de acero. ¿Dónde diablos está alguien? Apretó los puños. ¿Dónde estaba alguien? No todo el mundo podría estar simplemente muerto, ¿verdad? Una ciudad como esta no podía ser diezmada hasta tal punto sin ninguna señal de vida. Eso fue, realmente posible. Apartó ese pensamiento, tratando de controlarse. Tiene que haber supervivientes, ¿verdad, Mash? Lo golpeó como un tren de carga. Sus ojos recorrieron el área y no encontró a nadie.
Esa linda chica con ojos lilas y cabello lavanda que cubría un lado, ya no estaba. Desaparecido. Ensangrentado, pero sonriéndole cuando supo que estos serían sus momentos finales. Ella también lo sabía, se lo había agradecido, la pobre muchacha se lo había agradecido. Estaba vivo, por alguna enfermiza broma cósmica, y griega. Yo, la tenía en mis manos, la sentía en ellas, se había asegurado de abrazarla fuerte para que no cayera al fuego. Todo había sido por no parece. Había perdido a otra persona bajo su vigilancia, bajo su protección. Al igual que Jin. Se atragantó, se le doblaron las rodillas y cayó sobre ellos. Sintiendo el suelo del campo raspar sus rodillas a través de sus pantalones negros. El fuego seguía ardiendo sin preocuparse por su difícil situación. El olor a corrupción todavía flotaba en el aire, sin pensar en su esperanza oprimida. Esto era un infierno, no. Tenía que ser así, fuego por todas partes, oscuridad y muerte en cada rincón. Todo lo que necesitaba ahora era que un tipo vestido de rojo se acercara a mí y me golpeara con algo largo y afilado. Eso no es gracioso, Parker, esto no es gracioso. Todo esto, estaba fuera de su alcance. Había luchado contra todo pronóstico en el pasado y lo había superado con una o 5 bromas. Había superado la masacre de Kasadi y había visto el pozo de víctimas que había contabilizado, había visto los cadáveres. Lo que les hizo, los miré a los ojos cuando sabía que no debería haberlo hecho, y aún así lo entendí bien. Pero tenía a Matt conmigo, no estaba solo, ahora realmente lo estaba. Él, por supuesto, estaba acostumbrado a estar solo. Tenía que ser cuando no eras parte de equipos como FF o Avengers. Estaba acostumbrado a enfrentar cosas que podrían hacer que un niño tuviera pesadillas y llorara por sus padres, en realidad nunca tuvo esa opción. Una imagen de un hombre convertido en reptil pasó por su cabeza. Pero cualquier temor que todavía tuviera por la transformación de Connor y su voraz quedó en el camino. El nivel de devastación que lo rodeaba, no estaba preparado para eso. Y no se le ocurría nada que decir realmente. Él solo quería que todo volviera a la normalidad. Tal vez esto fue una venganza por algo que hizo, tal vez fue una penitencia por todas las mentiras que había guardado a lo largo de los años desde que fue mordido. Tal vez esto fue por darle a esa chica protegida una falsa esperanza que él no podía cumplir. Y ella también estaba tan feliz por eso. La rabia hervía. Maldita sea, maldijo en voz baja, sus uñas se clavaron en la piel de sus palmas, la electricidad en su interior comenzó a acumularse. Maldita sea. La electricidad subió hasta sus antebrazos, rasgando las mangas blancas del código místico. Maldita. Gritó, levantando los brazos rápidamente, los bajó con el mismo nivel de rabia. Sus puños golpearon el suelo y la corriente de estática salió hacia afuera. Parpadeó, lágrimas de ira corrían. ¿Qué diablos? Miró sus palmas, los restos de la energía estallaron en sus manos antes de desaparecer por completo. No podía hacer eso antes. Cambió el dorso de sus manos, tratando en vano de descubrir por qué había sucedido eso. Su izquierda estaba completamente libre de estática, la derecha también, pero no era como la izquierda. En la parte posterior de su derecha había 3 símbolos, alineados casi horizontalmente, en forma de araña, pronunció en una maldición interrogativa. Sostuvo esta mano suya marcada con la otra. Su respiración se entrecortaba y no sabía qué hacer. ¿Qué diablos me pasó en esa explosión? Se preguntó a sí mismo, antes de que su sentido arácnido le llegara con un mensaje. Los habitantes de esta ciudad incendiada habían notado su arrebato. Y no estaban exactamente ahí para ser oídos comprensivos. Desde los callejones, desde los escombros y desde el propio incendio, como un sueño febril de James Cameron, salieron a saludar a quien los molestaba. Sin carne en los huesos y con los restos andrajosos de lo que solían ser ropas, se arrastraban sin decir palabra, armados con espadas, arcos y garrotes, pasando junto a las aterrorizadas estatuas, sin pensar en su horripilante significado. Lo rodearon, blandiendo sus armas y acercándose a él como si fueran una manada de lobos y él fuera un conejo atrapado en su trampa. Consolidó su rabia. Esto es lo último que necesito en este momento. El temperamento que casi había matado a un hombre hace un año aplastó su impulso de rendirse y aceptarlo. No voy a salir así.
Esto lo juró, caería balanceándose antes de dejar que alguien o algo lo derrotara. Se enorgullecía de ser así de tenaz y por eso hizo lo que se había convertido en su vocación. Luchó como un hombre y como una araña. Disparando su brazo derecho como un hombre poseído, activó el disparador de telarañas, marcó uno de los esqueletos y se lo acercó, lo tomó por el cráneo y lo estrelló contra el suelo, rompiéndolo y dejando un agujero en la tierra. El cuerpo estaba en medio de la desmaterialización cuando Peter dio una patada con los talones y fue a por otro cráneo para romperlo. Con una combinación de patadas, esquivas, saltos y puñetazos a la antigua usanza, el justiciero adolescente hizo un trabajo rápido con el reducido equipo. La perspectiva de un extraño casi habría pensado que había más de una persona enfrentándose a los muertos vivientes por lo rápido que iba. Ató un esqueleto y lo hizo girar, derribando 3 cabezas de hueso más antes de que el cráneo, ahora masa, se desmaterializara y Peter soltara la hebra utilizada y la arrojara a uno de los incendios que infestaban el área. Atrapó una flecha y la rompió en sus manos con un clac satisfactorio. Corrió hacia el arquero, se dejó caer al suelo y se deslizó por su pierna, dejando un rastro de polvo y tierra oscurecidos a su paso. Se puso de rodillas y lo golpeó directamente en la columna, rompiéndolo en pedazos mientras salía disparado en el aire y caía como nieve negra. Todo el encuentro había durado 1 minuto, las reacciones de sus huesudos enemigos eran básicas y sin mayor consideración hacia ellos. Mientras tanto, Peter era todo instinto, dejando que el lado estratégico de su mente le diera algunos consejos sobre cómo eliminar eficazmente a cada uno de ellos lo más rápido posible. Todo mientras lograba evitar a las víctimas de las piedras. Cuando terminó, Peter se paró frente al último enemigo espantoso y observó cómo se desmaterializaba en una nube de oscuridad. Se palmeó la frente y su corazón latía. Parecía que había sudado un poco y descubrió que finalmente estaba pensando con claridad. O al menos pensando lo mejor. La culpa y el horror de los minutos anteriores aún flotaban sobre él como la sombra del caos. Volvió a mirar el símbolo en su mano derecha, sin entender su significado del todo pero sabiendo, de alguna manera, que significaba que había algo más en todo esto además de que él llegaba tarde a una gran batalla de superhéroes. Solo estuve en uno de esos y realmente no interactué con personajes destacados como Stark y la avispa, pero el punto sigue en pie, se permitió pensar con claridad y tomar nota de algunos detalles que no estaba capaz de comprender en medio de su episodio. No vi el cuerpo de Mash. Entonces, tal vez lo que sea que me trajo aquí, si esto no es el infierno, porque eso todavía está sobre la mesa, simplemente nos separó y ella está en algún lugar de la ciudad. La última vez que la vio, estaba gravemente herida y sangraba en un charco, por lo que recordaba. Lo que significa que estoy corriendo contra el reloj. Descubriría cuál era el símbolo y por qué conducía electricidad más tarde, lo que importaba ahora era salvar a Mash y llevarla a un médico. Luego se pondría en contacto con cualquiera que respondiera para poder descubrir qué diablos había condenado a esta ciudad. Se encontró con una pregunta. ¿Por dónde empiezo a buscar? No tenía idea de dónde estaba. La arquitectura y el diseño de la ciudad le eran muy ajenos a juzgar por la forma en que estaban espaciados los edificios y su estilo. Definitivamente no estoy en Manhattan, eso es todo lo que se le ocurrió. Sin embargo, la mejor manera de saber dónde estaba era dar lo mejor de sí, y con pie me refiero a nosotros. Le disparó a un ritmo vertiginoso, y si fuera una persona normal, la cadena de plata podría haberlo alcanzado. Por suerte, no lo fue. Un paso rápido y un giro mientras otra cadena disparaba, cortando el hombro de su código místico. Pete estaba a 4 patas mirando hacia adelante mientras la cadena se enganchaba al suelo y a los escombros, y mientras su nuevo atacante salía pavoneándose de la sombra de un edificio a unos 20 metros de distancia. Podía ver sus penetrantes iris amarillos brillando desde donde él estaba. Peter se mantuvo erguido, sus músculos listos para otra ronda, mientras las cadenas comenzaban a deslizarse hacia su dueña y convertirse en una con su cabello absurdamente largo. Mientras se acercaba, notó una capucha oscura, su cabello violeta, el atuendo que llevaba dejaba algo a la imaginación. Y la mujer corpulenta empuñaba una guadaña con una hoja plateada y le dedicó una sonrisa sádica antes de detenerse a 1 metro de él, parada entre un grupo de personas carbonizadas que ahora eran poco mejores que estatuas.
No está mal, la mayoría de los humanos, incluso los magos, ni siquiera pueden evitar mis cadenas. Ella se burló de los elogios, retorciendo su guadaña con indiferencia. Ella era una mala noticia, su sentido arácnido, que le decía lo obvio. Gracias, vivo para impresionar, así que, cambió rápidamente un cartucho de fluido web, dejando que la bala vacía cayera al suelo. Ahora solo tenía 4 en reserva. Tengo que agradecerte por el plan de renovación de la ciudad. Bromeó, aunque su tono era grave. Ella se rió con los labios cerrados, sacando sus guadañas y partiendo una estatua por la mitad. Tal vez no. Estoy viviendo mi vida, tu pequeño maestro lamió, y cuando regresó a mi jardín, encontró a alguien jugando en él sin mi permiso. Se llevó los brazos debajo del pecho y movió el índice hacia Peter. Travieso, advirtió con una sonrisa de asesino. Peter echó otro vistazo a las estatuas que lo rodeaban. ¿Ella hizo esto? ¿Qué es ella, Medusa? Se guardó el pensamiento para sí mismo. Y pensé que ibas a buscar un truco sexy de la parca, ya sabes, con la capucha y la guadaña. Ella le envió otra cadena, Peter saltó, aterrizó y llevó la cadena a sus tierras. Él era un marinero. Pero un jardinero. Ese es el truco más tonto que he escuchado de un supervillano. La cadena empezó a regresar hacia ella, pero Peter se aferró al suelo. Y he luchado contra zancos. Mierda, ese tirón suyo es fuerte, pensó mientras sus talones se clavaban en la tierra del parque. Oh pequeño maestro, vas a ser una estatua divertida. Ella arrastraba las palabras sensualmente. Peter sintió que la cadena comenzaba a aflojarse y su sentido arácnido ya le advirtió de lo que se avecinaba. Por sus cadenas, saltó hacia él, con su guadaña levantada y lista para cortar, si no te mato primero. Es rápida, lo tengo. Peter soltó la cadena y la encontró de frente, ella bajó la guadaña y él la atrapó por el palo. Esto los dejó en un punto muerto el uno contra el otro, y el joven justiciero dijo esto. No sería la primera, señora. Liberó una de sus manos de la lucha y le palmeó la cara. Ah. Ella dice que es esto. Son correas, claro. Aprovechando este momento de debilidad, Peter agarra el poste, se levanta del suelo con un resoplido y sus 2 piernas la patean en el estómago. La morena aterriza de nuevo en el suelo, con guadañas en la mano, mientras que la dama encapuchada es enviada hacia atrás y hacia una de sus estatuas. ¡Oh Dios! Un instante de arrepentimiento se apoderó de él cuando se rompió con el impacto de ella. Muerde, aprieta los ojos y se arma de valor. Ellos, ya se habían ido. Pete, mira la guadaña que tiene en la mano y con mucho gusto apunta y la arroja al pozo de fuego más cercano. Evitemos destrozar más estatuas en el futuro, ¿vale? La señora Oz no tenía mal aspecto y se sacudió el polvo de su persona. Eso fue inesperado, pequeño maestro, ¿por qué sigue llamándome así? Pete levanta sus puños, listo para otra ronda. Antes de matarte, me gustaba saber el nombre de mi víctima. Solo soy tu amigable vecindario espía. Peter Parker. Sabía que proteger su identidad secreta era básicamente un fracaso en este momento. Más aún con las hazañas que había demostrado. Pero el optimismo que hay en él dijo que sería una buena idea en este momento. Para disgusto de su cínico. ¿Y cuál es tu nombre de supervillano? Déjame adivinar, Lady Airchain. El Odna que ya está tomado. Oh, lo sé, esquivó otra cadena, notando una espada al final de ella. Sheesh, todos son críticos, el limbos, una cadena afilada apuntando a su cara esa vez. Soy la Lancer Ofuite, o la única Lancer, al menos ahora se lame los labios de nuevo y se prepara para saltar. Muere, tu pequeño maestro. Abajo, junto al paseo marítimo, y sobre los restos de un puente que había volado por la mitad, el Castero Black había caído. El temple de sus creaciones había sido igual al de sus oponentes. Lloró, gritó, maldijo el nombre del hombre que lo había matado cuando regresaba al trono. Allí, solo entre el fuego y las llamas, estaba lo que esta guerra había designado el lanzador de blanco, el niño de la luz de Irlanda. Cuchulain observó la escena con una sonrisa, la suya de un maníaco ansioso de batalla, o lo habría sido si su clase fuera diferente. Si tuviera mi maldita lanza. Todavía le molestaba que lo hubieran convocado aquí sin Gaebolg, era conocido por ser un lancero, era todo lo suyo.
Claro, ser un lanzador tenía sus ventajas, como curarse a sí mismo y todo eso, pero las batallas no eran lo mismo sin esa ventaja extra de estar cerca y en persona con un enemigo, oler el sudor, la sangre y estar tan cerca de la muerte con un solo paso en falso. Pero él era un lanzador, y eso significaba permanecer a un buen metro de distancia y enviar cualquier hechizo de proyectil, runas en su caso, que conocieras y esperar que hiciera algo que valiera la pena. Quiero decir, los mata, pero eso no viene al caso. No odiaba estar en esta clase, sabía cómo usarla efectivamente y se sentía bastante cómodo con ella. Tenía que serlo, ni siquiera lo habrían convocado así a menos que supiera qué diablos estaba haciendo. Como lo demuestra su eliminación sistémica de los 18 de los 21 sirvientes originales, si no contaba a Avenger, Goldie, los dos gobernantes y ese caster extra, ya que habían desaparecido cuando todo se fue a la mierda, que habían sido convocados para la quinta guerra del Santo Grial. Había requerido mucho tiempo y mucha paciencia. Golpeándolos cuando estaban solos, quemándolos hasta convertirlos en cenizas con una mezcla de otras runas y luego recargando su suministro de maná en la línea ley más cercana, como el sacerdote estaba muerto, no pudo obtener nada de él. Solo tenía 3 objetivos más y esta guerra terminaría, y tal vez este infierno que se había apoderado de la ciudad y ennegrecido a los otros sirvientes sería limpiado. Esta corrupción iba contra la naturaleza, y él lo sabía. Y a pesar de a quien mantuvo lealtad durante la guerra, no estaba exactamente interesado en dejar que se extendiera desenfrenadamente como lo estaban sus cohortes corruptas. Se había argumentado que había sido largo, pero el lanzador de blanco tuvo que reconocerlo. Podía lanzar con los mejores. Eso le demostrará a ese maldito bastardo florido. Él sonrió, su druida túnica azul ondeando al viento mientras sus descuidados mechones azules hacían lo mismo, sintió un cambio en el aire y supo lo que era. Estaba ocurriendo una pelea en algún lugar de Fuyuki, uno de los sirvientes sobrevivientes había encontrado a alguien con quien pelear. Lo cual es extraño, considerando que lo único que hay alrededor son cadáveres y esqueletos y no buscan pelea con los ennegrecidos. Supongo que alguien con suficientes agallas sobrevivió. Él sonrió, levantando una ceja. Agarró su bastón de madera con mucho vigor. Demonios sí. Golpeado con el frente de un escudo, un esqueleto cayó al suelo y el impacto destruyó su control en este mundo. Fou. La pequeña bola de pelusa lloró, captando el olor nuevamente y corriendo por las calles de la ciudad, mientras una niña de ojos lilas y cabello lavanda seguía su ejemplo con un objetivo singular en mente. Tendría que acostumbrarse a esto tendría que ser normal, por el bien de su senpai, por el bien de su maestro. Ella sostuvo esto mientras arrojaba otro esqueleto al suelo. Machkirielig escuchó el sonido del conflicto acercarse mientras corría. Al menos estoy haciendo algo de cardio. Pete había estado a la ofensiva desde el momento en que se reinició la pelea, sin su enorme gancho pirata en un palo. Lancer, como se había llamado a sí misma la dama encapuchada, había estado atacando principalmente con sus cadenas. Había dado algunas buenas lamidas cuando encontró un momento para atacar entre el aluvión de espadas, al menos eso pensaba. Lancer no parecía dañado en lo más mínimo, ni siquiera había moretones hasta donde podía ver y podía ver bastante bien. Él estaba detrás de ella a unos 3 metros de distancia. Muy bien, tal vez uno de sus superpoderes, además de que el cabello está hecho de un material más duro. Encontró un momento y la golpeó en la espalda, ella cayó al suelo con él parado encima de ella. Estaba a punto de descargar una red sobre ella para mantenerla quieta, un destello de sentido arácnido y se alejó de ella mientras ella le enviaba las cadenas hacia arriba. A ver si al menos puedo ponerla de los nervios. Aterrizó a 4 patas como un depredador a punto de saltar antes de gritar. Podría hacer tantas bromas sobre el cabello ahora mismo. Lo sabes, ¿verdad? Ella se levantó de nuevo y le devolvió la amabilidad que él había mostrado enviando otra andanada de cadenas. Xie Qiupin llamó. Quiere que le devuelvan el pelo. Al hacerse a un lado, las cadenas convirtieron una estatua en polvo. Hablando de días con mal cabello, ¿estoy en lo cierto? Resbalón frontal, las cadenas hicieron cráteres en el suelo como una lluvia de disparos. ¿Qué acondicionador usas? Estoy tan celosa. Voltereta hacia atrás, no había visto tanto pelo desde el espectáculo de perros y ponis.
Rollo frontal, pensé que la gente con el pelo largo buscaba la paz y el amor. Repentinamente, más estatuas cayeron como si estuvieran alineadas en un campo de tiro. Lancer gruñó, ¿alguna vez te callas? Más cadenas volaron. En realidad no, es lo mío si no puedes ti, una pared de cadenas con puntas al final venía hacia él como un tsunami. Creo que la hice enojar. Echó las manos hacia atrás y disparó una telaraña, navegó hacia atrás, pero no antes de que algunas de las espadas hubieran dejado su huella. No lo habían apuñalado, pero los cortes eran profundos, desgarrando la camisa blanca de su código místico. Gra. Golpeó la pared del baño del parque y se golpeó fuertemente. Se tambaleó hacia adelante, sin aire en su pecho. Sentido arácnido, ¿dónde estabas en ese? Quería hacerte sangrar un poquito antes de convertirte en piedra, ya sabes, juega con mi nuevo juguetito. Se quitó la capucha y dejó que su masa de cabello se convirtiera en una pared de espadas no encadenadas, sino de cabezas ofidiosas. ¿Se supone que debo tomar eso como un cumplido?, preguntó entre respiraciones. Pero, francamente, eres molesto, a pesar de esa linda cara tuya tengo novia, gracias. Quería decir eso en voz alta, pero el peligro por el que podría poner a MJ al hacer eso pesaba más que su naturaleza bromista. Se puso de pie cuando el miedo a la muerte lo invadió, su forma casi desapareció de la vista. Y la rabia de ser derrotado antes de que pudiera encontrar a Mash y sacarla de este infierno hizo que sus palmas brillaran. Cuando él dio un paso, ella envió su torbellino de serpientes sobre él. Su sentido arácnido le dijo que estaba sucediendo y estaba mentalmente preparado para bloquearlo con sus brazos para poder superar el dolor y abrirse camino hacia adelante y amartillarla. El destino tenía otros planes. ¿Estás ileso, senpai? Él conocía esa voz, y lo golpeó una mezcla de tristeza, alegría y confusión al ver quién estaba frente a él. Miró por encima del hombro y le dedicó una sonrisa de alivio a Pete que lo hizo sonrojar. ¿Mezcla?, preguntó sin palabras, agradeciendo a todos, desde Yahweh hasta The Sentry. El escudo, que tenía una forma vagamente similar a una cruz, se mantuvo fuerte mientras bloqueaba el aluvión de serpientes. O supongo que debería usar su título apropiado, ¿está ileso, maestro? Solo mi orgullo, ¿qué llevas puesto? Preguntó tontamente. El aluvión de serpientes se detuvo por un momento cuando Lancer las devolvió a su persona como los mechones violetas que alguna vez fueron. Otro sirviente, blandiendo un escudo. ¿De dónde diablos viniste? Lancer siseó. Match bajó el escudo chaldea, ella se paró desafiante con su armadura negra y morada que Peter ciertamente notó que enfatizaba algunas partes clave de su cuerpo. Para su joven vergüenza. Uso medias todos los días, así que no soy alguien que hable. Él pensó. ¿Por qué me acaba de llamar maestro? Su cabeza se hundió en la alcantarilla por un segundo, antes de que Match volviera a mirarlo con franqueza estoica y decidida. Sus órdenes, maestro. Usted y yo la venceremos juntos. Peter se puso a su lado. No entendía qué le había pasado a esta linda cabeza lavanda, pero no se estaba quejando exactamente. Si ella pudiera luchar con un escudo como lo haría el buen Cap, él podría haber obtenido una ventaja contra Lancer. Nada importante, llevemos a Medusa allí. Lancer se volvió frígido por un segundo. A la tintorería. Apretó los puños. Sirviente, Match Kirielit, comenzando la operación. Ambos corrieron hacia Lancer, dijo el enemigo, superando su momento de shock para hacer llover las cabezas de serpientes sobre los adolescentes. Primero, déjala liderar y recibe el impacto del ataque con el escudo. Peter se puso detrás de Match mientras ella lideraba la carga, bloqueando los ataques posteriores con su escudo. Cuando estoy lo suficientemente cerca, ahora, salto y me di la vuelta hacia el otro lado de Lancer. Palmeó la espalda de Lancer, cuando ella estuvo dentro del alcance, la pateó hacia Match. Match le devolvió el golpe, aturdiendo a Lancer cuando Peter se abalanzó sobre ella con una ráfaga de golpes, dio un paso atrás y dejó que Match la golpeara, enviándola volando por el parque. Ella se dirigía directamente hacia una estatua, Peter la golpeó y tiró de ella con algo de fuerza. Batería. Entendido. Match asintió mientras Peter arrojaba a Lancer sobre el escudo con un gratificante tunk. Lancer gruñó, deslizándose fuera del escudo y cayendo al suelo.
Actuando más rápido de lo que podía levantarse, el joven justiciero saltó alto y la ató al suelo sobre el que yacía, asegurándose de que solo su rostro fuera visible, mientras vaciaba las rondas de líquido. Genial, ahora podemos obtener algunas respuestas. Pete aplaudió en señal de victoria. Gracias por salvar a Macho como sea que estés usando. Mach, con el escudo levantado, estaba a punto de derribarlo sobre el indefenso Lancer. Parecía un golpe mortal. No hizo ninguna pregunta, no pensó, actuó. Le disparó a Mach, la tomó por la cintura y los dos se deslizaron por el suelo. Senpai. Peter se sentó a horcajadas sobre ella. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando la pelea, maestro. Ella se puso nerviosa, golpeándola mientras está abajo. Estaba sorprendido, pero siempre eran los callados. Senpai. Ella se retorció. Ella está fuera, contenida, Don Eso, no es necesario que le rompas el cerebro. Ella es una sirvienta, senpai. Ella trató de explicar. El término no significaba nada para él, sus palmas chispeaban mientras la ira se apoderaba de él. Ella es nuestra única pista sobre qué diablos pasó. No somos juez, jurado ni verdugo. El sentido arácnido estalló y las cadenas de Lancer hicieron trizas la red. Debería haber usado más capas. La pelea no había terminado tan bien como parecía. Debería haberla dejado acabar conmigo, pequeño maestro. Ella enseñó los dientes con saña. Ahora no dejaré que ustedes dos me caigan. Ella, por lo tanto, fue tragada por un infierno. La llama ardía limpia y pura mientras Lancer aullaba consternado mientras su forma brillaba dorada y ella quemaba su camino fuera de la existencia. Lancer miró por encima del hombro y vio a su atacante, Caster. No eres tú, se añadió más fuego y creció cuando Lancer finalmente regresó de donde había venido. La llama habría sido deliciosa bajo un cielo nocturno despejado. Maldita sea, Peter se sacudió la cabeza, había perdido una pista y una vida que respiraba, que seguro, había intentado matarlo. Pero merecía un juicio, cárcel, no ser quemada viva como si fuera Juana de Arco. Se bajó de Mach y se levantó para enfrentar lo que estaba por venir. Tengo esto. Mach hizo lo mismo y se puso frente a Peter. Ponte detrás de mí, maestro. Entonces Peter se puso delante de ella. No, estoy bien, toma 5. No necesito que aumentes el número de cadáveres. Y Mach se puso delante de él. Por favor maestro, no sea difícil. Ella preguntó honestamente. El fuego cesó y un hombre con túnica azul, cabello como una mecedora, empuñando a falta de una palabra mejor, bastón de mago, vino a recibirlos con una sonrisa crítica. Entonces, otro maestro que no quiere acabar con los sirvientes, hablando de déjà vu,